Muy buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Nidia Pau. Soy la directora de este conversatorio, Centro de Pensamientos, Democracia y Libertad, que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York. Le damos la bienvenida a nuestro invitado especial, el coronel Alberto Romero. El coronel Alberto Romero es retirado, veterano del Ejército Nacional de Colombia, en el grado de coronel. Bueno, repito un poquito que se me pasó aquí. Veterano de la Fuerza Pública retirado en el grado de coronel, del escalafón complementario después de 33 años de servicio, graduado como oficial de caballería, pero la gran parte de su carrera, casi el 90%, hizo parte de unidades de operaciones especiales y unidades de inteligencia estratégica. Entre algunas unidades de las fuerzas especiales, estuvo en todos los grados de teniente, capitán, mayor, teniente coronel, hasta llegar al de coronel. Fue comandante de batallón de fuerzas especiales, fue comandante de bloque de búsqueda del Ejército, director de operaciones especiales del Ejército, comandante del Comando Unificado de Operaciones Especiales. Estuvo de instructor invitado de Fort Belling, Georgia, en operaciones antiterroristas y operaciones contra el narcotráfico. Hizo una maestría en la Universidad de Cranfield, Inglaterra, en Security Sector Management, como también Defensa y Seguridad Hemisférica en el Colegio Interamericano de Defensa. Fue partícipe como blanco de alto valor de terrorismo y narcotráfico. Al retirarse tuvo la oportunidad de ser el director de inteligencia y contrainteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia. Coronel Alberto, bienvenido a este conversatorio y gracias nuevamente por aceptarnos la invitación. 33 años de servicio, gran parte de mi tiempo siempre estuve en operaciones especiales en unidades de inteligencia. Tuve la oportunidad, pienso yo, de recorrerme todo el país, de norte a sur, de oriente a occidente, conocer, interactuar. Una vez me retiro de la institución, en el año 2019 ingreso como director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia del gobierno de Duque. Ahí estoy un año como director. Cuando viene la pandemia me retiro, prácticamente iniciando la pandemia. Y desde esa época he sido como consultor independiente. Me dedico a dar conferencias de geopolítica, de estrategia, de contexto geopolítico, etcétera. Más que todo, a eso estoy dedicado. Hablando de globalismo y dictaduras en Latinoamérica, yo creo que son dos cosas conectadas, ¿no? Y la gente dirá, ¿por qué? El globalismo, digo yo, es necesario. Ante el globalismo no nos podemos nosotros oponer porque su nombre lo dice. En un mundo, hace algunos años, principalmente en la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, hablábamos del aislacionismo, ¿no? El aislacionismo que era principalmente practicado por los Estados Unidos, pero eran unas condiciones diferentes de comunicación, tanto aérea como marítima, no habían redes. Hoy en día no podemos hablar del aislacionismo, estamos, yo creo, todos compartimos, esto es un mundo interconectado, este es un mundo con relaciones de interdependencia compleja que existe entre las naciones. Pero lo que yo digo es que deben existir unos límites en ese globalismo. ¿Y por qué unos límites en ese globalismo? Porque actualmente el globalismo intenta imponer agendas. Ahorita está una palabra de moda que es la Agenda 2030, estamos al 2023, son 17 objetivos de esa Agenda 2030 que escuchaba yo un día a Agustín Laje en una conferencia y decía, es como cuando un niño le pide la carta de Navidad a Santa Claus
y pone muchas cosas que no se pueden lograr, como por ejemplo que quiero un Ferrari, pero pues el papá no le va a comprar un Ferrari, sino le va a comprar un pequeño carrito a pilas. Así creo yo que es como la Agenda 2030. ¿Quién de los que estamos aquí no queremos que se acabe el hambre? Pero estamos a 2024 y aquí al 2030 no me parece utópico. Entonces nos han querido imponer esas agendas globales, pero pienso que los estados deben poner límites, los estados deben sostener la soberanía, porque hay un choque entre soberanía de los estados, globalismo y esas agendas que intentan poner. Miren, un ejemplo como claro que tenemos la Unión Europea, donde las imposiciones de la Unión Europea como tal afecta la democracia, afectan muchos países al interior. Esa incluso es una de las razones, no la más importante, pero sí muy importante, de que se haya llevado a cabo el Brexit, que ese es pues otro tema totalmente diferente. Y ese globalismo ha influenciado en agendas que realmente, y aquí me conecto con las dictaduras, las han tomado, digamos, la izquierda internacional, y dentro de esa izquierda internacional la representación en el hemisferio, como lo es el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, para por medio de esos discursos, de esas temáticas de agenda de globalización, influir en el hemisferio. Ustedes ven a todos los estados que tienen influencia de izquierda y principalmente las actuales dictaduras, que es la dictadura de Cuba, la dictadura de Nicaragua y la dictadura de Venezuela, no son democracias, son dictaduras, y en eso tenemos que ser, no sé si usar la palabra tajantes. Mire que es un ejercicio que quiero que lo hagan de pronto otro día. Busquen en Google o en cualquier de sus buscadores dictaduras en Latinoamérica, y en ninguna nombran ni a Cuba, ni a Nicaragua, ni a Venezuela. Se van a la parte histórica de las dictaduras de los 60 y los 70, en aquella época de la Guerra Fría, que en todos los países del hemisferio había dictadura, excepto en Colombia. En Colombia hubo una dictadura por allá en los 50, pero no nombran en absoluto ni clasifican como dictadura Cuba, Nicaragua, Venezuela. Lógicamente nosotros en los 60 y los 70 como hemisferio fuimos víctimas de dictadura que para la época algunos llaman como la respuesta eh, esa expansión tan agresiva del comunismo. Alguien hablaba de la tenaza latinoamericana, que un brazo de la tenaza era Cuba y el otro brazo de la tenaza era Chile con Allende. Se logra romper la tenaza al sur del hemisferio, se imponen dictaduras que lógicamente no estamos, y yo no estoy feliz con eso. Hay gente que justifica que era necesario para la época toda esa doctrina que existía en la Guerra Fría del concepto de seguridad nacional, y más que ser bien vistas en el hemisferio, era como la respuesta a ese expansionismo tan agresivo de la Unión Soviética, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para la época. Ustedes saben, el tema de China, el tema de Corea del Norte, del Vietnam, países en África, incluso en Portugal estuvo a punto de caer en el comunismo, la misma España en la Segunda Guerra Mundial, pero nosotros como hemisferio occidental no fuimos ajenos. Y digamos que la primera dictadura, llamémoslo así, empezó en Cuba, y de acerca de Cuba pues hay muchas versiones, que Fidel Castro era comunista, pero que los Estados Unidos no le dieron la mano. Entonces, como le dieron la mano, al final del día, Cuba se convierte en una dictadura que va a completar casi 65 años. ¿Y por qué empiezo a hablar de Cuba? Eh, para mí no es entendible cómo la vicepresidenta de Colombia en la actualidad habla de Cuba como un paraíso, habla de Cuba como un mundo para ir a vivir sabroso, ignorando esa cantidad de cubanos del exilio, ignorando el hambre, ignorando la represión,
ignorando que Cuba se quedó retrasada 50 años. Los que están aquí en la sala, mayores que yo y de mi edad, saben que Cuba en los 50 era como la Suiza, los grandes bancos, los hoteles, los mejores hoteles, los primeros hoteles de 5 estrellas estaban en La Habana. En La Habana era el sitio donde llegaban los carros más lujosos de Europa, los primeros casinos. Era totalmente una economía activa. El, el Producto Interno Bruto de Cuba para la época era muy alto, el acceso que tenía el cubano, pero lógicamente, como todas las democracias, habían algunos errores y viene todo este tema de Fidel Castro, el Che Guevara, pero Cuba empieza desde el momento propio de que, entre comillas, la revolución gana un proceso de descenso. Muchos de los que estamos aquí creo que han ido a Cuba, conocen Cuba. Yo tuve la oportunidad hace un par de años, muchos años, unos 10, 12 años, ir a Cuba y pues no sé si a ustedes les ha pasado, hay sitios restringidos para los turistas. Al turista le muestran una especie de burbuja donde hay buena comida, donde hay buenos tendidos, buenas toallas, hay medicinas, pero usted camina un par de cuadras y se encuentra con una película como cuando cae una bomba y entonces la gente empezando por su rostro camina triste, camina cabizbaja, ve usted casas que se quedaron 50 años atrás, muros sin pintar, vehículos, etcétera. Eso es historia patria que creo que todos conocemos. Mi punto realmente empieza que desde Cuba fue que se gestó la expansión de ese socialismo, de ese comunismo y de ese progresismo. Hay personas que respetablemente dicen que el comunismo es una cosa, el socialismo es otra y el progresismo es otra. Yo soy de los que digo que el comunismo, el socialismo es el mismo comunismo reformado y el progresismo es el socialismo enclosetado. Todos nos llevan siempre a lo mismo. Yo, lógicamente, habrá gente que tiene totales argumentos que no, que el comunismo es totalmente diferente al socialismo, pero realmente no, el socialismo fue el salvavidas que se le dio al comunismo, fue un comunismo reformado, revisionista para poder mantener esto, pero desde la época de la Unión Soviética, y esto no son, hubo planes para poder expandir y llegar con el comunismo al hemisferio, y lógicamente la Cabeza de Playa es un sitio que gana uno cuando viene el mar a invadir el continente, se toma una cabeza de playa y se hace fuerte, y desde esa cabeza de playa llegan pertrechos, llevan armas, llevan hombres, e inicia la invasión hacia adentro de la tierra. Entonces Rusia tomó a Cuba como cabeza de playa para poder expandir el comunismo en aquella época que Rusia, pues económicamente, entre comillas, era fuerte porque pues era fuerte para construir y producir armamento, pero pues los rusos del común se morían de hambre y realmente no tenían acceso a muchas cosas que el mundo ya estaba empezando a conocer. Básicamente yo siempre he dicho que Cuba es el titiritero es Cuba, siempre valido por su G2 cubano, que básicamente el servicio de inteligencia cubano es de doctrina rusa, la doctrina de la vieja KGB. Acuérdense que hoy la KGB no existe, pero existen 3 servicios de inteligencia rusos, pero lo que es el G2 cubano viene de la vieja doctrina de la Unión Soviética y ellos utilizan agentes para regalos por todo el hemisferio. O sea, Cuba ha sido intervencionista en todos los países del hemisferio. Ellos utilizan los médicos, los profesores y los deportólogos. Tenía la oportunidad de hablar con ex agentes cubanos en el exilio en Miami y él me hablaba que esos médicos, esos profesores y esos deportólogos los enviaban a los países y se llamaban como agentes dormidos, más o menos esa era la terminología. Y eran agentes que se mantenían en los países con misiones totalmente claras y a un llamado, a una señal de un plan se activaban y principalmente
empezaron de sur a norte, no de norte a sur, no entraron por Colombia ni Venezuela, entraron por Argentina. Pues Argentina, su tendencia, su cercanía históricamente desde las épocas de Perón, desde las épocas de Perón a la izquierda, entraron por Chile. En Chile se puede decir que es el primer presidente comunista elegido por voto popular, y yo hago comillas porque no sé si hoy en día con tanta tecnología y con tanto control se roban elecciones. ¿Se imaginan ustedes en esas épocas? Recuerden que Stalin decía, no importa eh, lo que voten, lo importante es lo importante es el que cuenta los votos. Entonces, digamos que empezó toda esa expansión. Cuba en este momento es un país que, lo digo yo, está sometido a la miseria. Hay represión, hay un único partido político. En Cuba no hay democracia. La persona que hable que Cuba es una democracia y que se niegue a creer que es una dictadura, pues sencillamente podemos decir que es una persona ciega, sorda y muda. Y Cuba encontró hace 25 años en Venezuela a un ex militar golpista que desafortunadamente después fue indultado. eh, Salió a la frontera con Colombia. Adivinen quién lo recibió en Arauca. Lo recibió Gustavo Petro Urrego y lo lleva a La Habana y se lo pone a Fidel Castro. No quiere decir que hasta ahí Chávez no era socialista. Chávez era socialista desde la escuela militar allá cuando hizo el juramento de capitán con sus compañeros de curso de que tendrían que imponer el socialismo en Venezuela. Pero ¿por qué fue tan exitoso, entre comillas? Cuando le digo exitoso, es que pudo entrar. No me refiero a que sea exitoso el proceso socialista de Venezuela, pues porque para la época cuando Chávez entró esa coyuntura también de la corrupción política en Venezuela, se lanza como un ex militar. No era un mal militar Chávez. Yo tuve la oportunidad de mayor en Estados Unidos compartir con un capitán cazador de las Fuerzas Especiales Venezolanas en WINSEC, y el capitán había sido como algo así como el ayudante de campo, y yo le decía, venga, cuénteme una cosa, ¿Chávez qué? Y él me decía, mi mayor, Chávez es militar querido y es muy líder. Entonces Chávez en esa coyuntura política se lanza como un outsider, logra ser llamado y es elegido presidente. Pero pues Chávez, ustedes saben que fue elegido presidente cuando el petróleo, el barril costaba $120, cuando Venezuela producía entre 3.600.000 y 3.800.000 barriles al día. Luego plata tuvo Chávez para hacer su revolución. Subsidiaba absolutamente todo. Habían más de 18 o 20 subsidios. El venezolano de pronto lo único que tenía que comprar en las cosas como un celular o si era un operador privado, pero la luz, el agua, el gas, el combustible. Yo fui comandante de la brigada en Cúcuta, la 30 brigada en Cúcuta, y usted podía tanquear una Toyota al otro lado de la frontera con una Toyota de esas grandotas, de esas 4.0, la podía tanquear eh, con 25.000 pesos. Entonces, pues Cuba encontró en Venezuela, primero que todo, ese pulmón, porque empezó petróleo, empezó a darle gas, empezó a darle comida con la Bachelet. Argentina, con los Kirchner, estaban totalmente tirados a la izquierda. Realmente era solamente Colombia y Perú a veces, Colombia, Perú y Panamá, pero principalmente Colombia, que no habían caído en esa ola socialista que Chávez supo liderar, porque hay que reconocerlo, que supo apoyar económicamente. Todos ustedes saben que Venezuela en esa época salió dinero para elecciones en Argentina, para elecciones en Chile, para elecciones en Bolivia, para elecciones en Brasil. Incluso los computadores de Raúl Reyes, que se encontraron en la Operación Fénix, cuando se dio baja a 200 metros de la frontera hacia el Ecuador, en esos computadores aparecían cifras de las donaciones que hacía Chávez, no solamente a políticos colombianos, sino a algunos políticos del hemisferio. Considerando Cuba y sus acciones a través de los últimos, digamos, medio siglo, ¿por qué cree que Colombia ha tenido relaciones diplomáticas
con Cuba por tanto tiempo. Y la otra pregunta es, mirando más hacia Agenda 2030, ¿cuál es su opinión sobre el conflicto que hay en este momento entre la plataforma X y Brasil? Gracias. A ver, la primera pregunta es de relación, o sea, Colombia, cuando uno mira la historia de los grupos terroristas en Colombia, que no nos podemos hacer, no podemos aceptar de llamarlos guerrilleros. El ELN, el EPL, el M-19, las FARC y el ELN, acá ha habido más grupos, pero esos 5 son los más importantes cuando usted mira sus cabecillas, cuando usted mira su historia, el 90% de esos cabecillas, de esos liderazgos criminales, estuvieron en Cuba, se entrenaron en Cuba, se escondieron en Cuba, fueron instruidos en Cuba. No podemos olvidar los colombianos lo que fue la famosa Operación Carina, recuerden, la compra de 1.000 fusiles AK-47, 500 caen en el Pacífico y es hundido. El barco, el Carina, precisamente estaba mi teniente Díaz, que llegó a ser general, comandante de la segunda brigada, y después cae el avión de Aeropesca en el río Orteguaza con los otros 500 fusiles. ¿Por qué hablo de esto? Porque es que eso sucedió hace más de 40 años para que podamos ver los tentáculos que tenía Rusia, que tenía Cuba. Todo cuando uno veía una extorsión, un secuestro, la toma de una población, el asesinato de un soldado, el asesinato de un policía, una mina quiebrapatas, atrás estaba Cuba. Atrás estaba Cuba porque la gran mayoría, lo vuelvo a repetir, en la época de los años dorados de Cuba, que era cuando la Unión Soviética era potencia y le entregaba absolutamente todos los recursos a Cuba, pues para que le entregaran 1.000 fusiles en esa época, el M-19, pues era mucha plata la que tenían. Entonces, cuando uno realmente, como colombiano, conoce a Cuba, sabe que Cuba lo único que le ha traído, no voy a hablar del hemisferio, es mal. O sea, los terroristas se entrenaron en Cuba y hoy en día siguen. Acuérdense de Vázquez Castaño en sus últimos días cuando es derrotado por Miguel Álvaro Valencia Tovar, que el ELN estuvo casi exterminado. ¿A dónde se va Vázquez Castaño? A Cuba. ¿Dónde han ido todos los cabecillas de las FARC a esconderse, a que les hagan tratamientos médicos? A Cuba. Los cabecillas del EPL, el M-19, el mismo Petro, sus tratamientos supuestamente de cáncer cuando tuvo y otras enfermedades en Cuba. Entonces, dicho eso, no existe una justificación para tener relaciones con Cuba, pero recordemos que no teníamos relaciones con Cuba y si no estoy mal y no me falla la memoria, y por favor quiero que me corrijan si me equivoco, fue Ernesto Samper Pizano el que restableció las relaciones diplomáticas con Cuba, porque las relaciones diplomáticas con Cuba eran casi nulas. Pero lógicamente hay que mirar quién es Ernesto Samper Pizano, liberal de izquierda, no de centro izquierda, no un liberal de izquierda. Prácticamente es el único expresidente que apoya abiertamente a Petro, apoya el Foro de Sao Paulo, apoya el Grupo de Puebla, reconoce que fue parte de la Internacional Socialista. Nosotros sencillamente, eso para mí es soberanía y uno no puede olvidar la memoria de las víctimas en Colombia. ¿Qué nos representa Cuba económicamente en balanza comercial? Nada. Lo único que nos ha representado Cuba es todo lo que les acabé de decir, para no volverlo a repetir luego. Yo no justifico, y eso que Colombia ha sido un país de relaciones diplomáticas juiciosas hasta antes de este gobierno, que tengamos relaciones diplomáticas con Cuba. Es más, es una vergüenza para mí, es como una ironía, es como una contradicción que usemos a Cuba, que ha entrenado terroristas, para que hayamos llevado a cabo el proceso de paz del gobierno del presidente Santos en Cuba. Es como actualmente tener unas mesas de negociación en Venezuela, donde hay un fraude, donde hay represión, donde hay una tiranía,
donde se están matando niños, donde se están secuestrando y desapareciendo jóvenes, que nuestras mesas de negociación estén allá. Entonces, no deberíamos por soberanía, no hay que tener demasiados argumentos para saber que deberíamos romper relaciones con Cuba mientras se mantenga como dictadura en el 2026, que va a pasar nunca, digamos, si el 2026 cambiamos, no, digamos, vamos a cambiar el 2026 y ojalá que el presidente que llegue sea coherente, sea consecuente, tenga criterio, tenga carácter, tenga calidad y diga, lo primero que vamos a hacer es romper relaciones con Cuba, que lo único que ha hecho es entrenar al terrorismo, sostener al terrorismo por más de 50 años. Entonces, en eso creo que estamos totalmente de acuerdo, es mi punto de vista. Y el tema de Brasil, ¿no? Uno ve a Brasil, no, Brasil es progresista, centroizquierda, no. Les voy a contar una cosa para resolver esa pregunta. Estuve en Sao Paulo el año pasado, en septiembre, en una feria de seguridad que me invitaron como conferencista y me encontré un compañero que hizo la maestría conmigo en Washington, ya también retirado, y nos fuimos a comer juntos y me dice, Alberto, te quería hacer una pregunta. Y yo le dije, ¿cuál? Pero ya no te la voy a hacer, ¿no? ¿Cuál me la querías hacer? Me dice, yo te quería preguntar por qué ustedes eligieron a Petro. Y entonces yo me reí y le iba a contestar, no, 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 pero ya no te la quería hacer. Yo le dije, ¿por qué? Porque nosotros reelegimos a Lula. Entonces él me decía, Lula era un bandido, un tipo tramposo, terrorista también en los 60, parte de un grupo guerrillero y como siempre, como hizo Chávez, como hizo Ortega, la democracia, las bondades de la democracia los subieron al poder, los suben al poder y Lula vuelve. Le repito, no, lo importante no es quiénes voten, es quiénes cuentan los votos. Hay brasileros que dicen, lógicamente uno tiene que mirar si es de Bolsonaro o Lula, pero hay muchos brasileros que yo conozco que para mí son muy objetivos, son muy centrados y dicen, aquí hubo fraude electoral. Cuando una cuando un país como Brasil, que es una potencia económica, porque hay que reconocerlo, y pienso yo que es la economía y es el país más importante del hemisferio, así es, eso no tenemos duda, restringe la utilización de X y básicamente él dice, el que use VPN, restringe X, pero el que use VPN, porque acuérdate que la VPN te pone en otra parte del mundo en la que para usar X tiene una multa, yo leí antier o ayer algo así como de 80 y pico $9.000. eso, 9.000 en dólares. Cruzeiros, él lo hablaban en Cruzeiros. Entonces, cuando yo veo eso, yo sencillamente digo, oiga, eso está peor que Venezuela. O sea, bueno, en Venezuela ya lo restringió. O sea, eso es represivo, eso es dictatorial. Sí, señor. Entonces, cuando vemos que Brasil, que supuestamente es una democracia y restringe y sanciona la utilización de X, que creo yo que sin ser perfecto es casi que la única plataforma que permite expresar realmente lo que está pasando, lo que se siente ajeno a que Elon Musk se está enriqueciendo, etcétera. Ese realmente no es el punto, pero para mí sí es como contradictorio, es como frustrante que un socialista como Lula que hable de los derechos, que hable de igualdad, que hable de que respetan las libertades, porque esa es su bandera de lucha, la bandera de lucha de la izquierda es esa que les acabo de decir, los derechos humanos, el derecho a expresarse tan radicalmente, porque fue radical. Entonces, aparte que no estoy de acuerdo y que estoy convencido que es un sistema de represión y que es una forma de represión en una supuesta democracia, pues está muy cerca, es una persona muy cercana al presidente que tenemos en Colombia. Entonces, para mí es un mensaje negativo que si él hace eso en Brasil y no pasa nada, el que tenemos aquí en Colombia, el inquilino de la Casa de Nariño, puede pensar que es lo correcto hacer lo que hace su amigo cercano, que es Lula. En ese orden de ideas te contestaría las dos preguntas. De acuerdo a lo que usted dice del Foro de Sao Paulo, ellos son los encargados en Latinoamérica de llevar a cabo la Agenda 2030, ¿no? Porque podemos ver que en el mundo entero
pareciera que fuera, podemos ver el paralelismo que existe entre los países. Lo mismo que está sucediendo en España, en Francia, en, 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 en Canadá, Inglaterra, Canadá, Colombia, Latinoamérica, México, todo esto, inclusive aquí en Estados Unidos. Esto Estados no es Unidos, exactamente, eso está no es cundido ajeno. por todos lados. Entonces, ir poniendo las ideologías de género, que ya usted sabe que implica, es una ramificación enorme. ¿Y por qué todos se ensañan contra las Fuerzas Armadas bajándoles el presupuesto? El presupuesto, sí. Pablo, pues solamente quisiera agregar que cuando el Foro de Sao Paulo estaba activo, asistían miembros del ELN y las FARC encuadrillados cuando para la época eran declarados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y por la Unión Europea como terroristas. Entonces, solamente para poner ese ejemplo, ahí no sé si ustedes escucharon, el Foro de Sao Paulo tuvo invitados, no sé cómo es la palabra, como anónimos en la época de Al Qaeda, invitados al Foro de Sao Paulo y pierde tanto prestigio el Foro de Sao Paulo por estos desaciertos que hay donde se reforma y va y dice ahora es el Grupo de Puebla, porque realmente fue bajarle perfil, bajarle oxígeno a todas esas reuniones del Foro de Sao Paulo donde abiertamente asistían terroristas de ETA, terroristas del ELN, terroristas de las FARC, el FMLN asistían allá, el de Ecuador, el Farabundo Martí asistían allá, el Sendero Luminoso cuando estaba en su época activa asistían al foro. Eso sería un primer punto. El segundo punto referente a las Fuerzas Armadas, mire, las Fuerzas Armadas, principalmente las de América, y cuando voy a hablar de América, voy a hablar de Norteamérica, de Centroamérica y de Sudamérica, todo el nuevo mundo, digámoslo así, que es el nuevo mundo. Desde Estados Unidos, yo creo que hasta Argentina han tenido una formación patriótica porque fueron los ejércitos los que parieron las patrias. No la patria parió el ejército en Colombia. El 7 de agosto el ejército parió la patria. Y entonces más o menos es un común denominador en todos los ejércitos del hemisferio, porque los que consiguieron la libertad fueron los ejércitos, incluyendo a Estados Unidos, que para la época derrotó a los ingleses, etc. Entonces es una formación muy de patria, muy nacionalista, porque si ustedes se ponen a mirar 50, 70, 80, 90 años, no existe un solo país desde el norte hasta el sur que haya tenido tendencia de izquierda posterior. Fue influido, sí, pero de nacimiento no. Decía Fidel Castro en una de sus cartas, no solo a Hugo Chávez, sino Fidel Castro decía básicamente que el obstáculo más fuerte, más difícil de flanquear para imponer la dictadura del proletariado son las Fuerzas Armadas, principalmente el ejército y principalmente en los países donde los ejércitos consiguieron la libertad y todavía la mantienen, que básicamente son los ejércitos de Latinoamérica. Y decía por eso Fidel Castro que a los militares había, y no vayamos a Fidel Castro, que hizo Stalin con la mayoría de sus oficiales después de la Segunda Guerra Mundial, los fusiló, fusilaron los oficiales polacos, Lenin mató otro tanto, Mao Zedong fusiló otro tanto después de que expulsan entre los nacionalistas y los comunistas, expulsan a los japoneses, fusiló una cantidad de oficiales de la China nacionalista de Chiang Kai-shek, lo mismo pasó en Corea, etcétera. Eso es, pero en el hemisferio, decía Chávez, que hay que buscar todas las formas posibles para readoctrinar a las fuerzas militares o para desprestigiarlas, porque las fuerzas militares y los ejércitos están en el corazón de los pueblos. Mire, podrán hablar de ejecuciones extrajudiciales, no digan nunca falsos positivos, podrán inventar que las historias que ustedes quieran, pero hoy en día y hace muchos años, el soldado está en el corazón de los colombianos. Por poner el ejemplo del ejército, y cuando yo hablo de soldado, me refiero a ejército, armada,
Fuerza Aérea Policía. Entonces decía Fidel Castro, hay que sobornarlos, que fue lo que hizo Hugo Chávez, hay que manipularlos, que es lo que normalmente hacen hacían en la antigua Unión Soviética, hay que calumniarlos, tenemos que sacarlos del camino. Entonces, o lo convenzo ideológicamente, o los soborno, o simplemente por intermedio de organismos de inteligencia los calumnio. Ese era un consejo que daba Fidel Castro y decía que era el obstáculo más difícil que existía. Y yo creo que ya hay un proceso que fue positivo, tristemente, que es Venezuela. Venezuela lleva 25 años de dictadura. En Venezuela, pues llega Chávez al poder dentro de una coyuntura especial que todos conocemos, esa coyuntura de Hugo Chávez, pero Hugo Chávez tiene una ventaja para la época, que había sido teniente coronel del ejército, que tenía prestigio entre sus compañeros y subalternos, y entonces digamos que llegó un militar, él llega a presidente, sus compañeros eran generales, había mucho dinero en Venezuela, hablábamos de barril de petróleo a $120 cuando producía casi 4 millones de barriles al día. Por eso Chávez, entre comillas, estuvo fácil, ni siquiera necesitó sobornar a sus compañeros. Sencillamente, eso sí tenía Chávez, era una persona que manejaba las masas muy bien. Y básicamente, ¿por qué pongo el ejemplo de Venezuela? Pues Cuba ya van 60 años de revolución, es un modelo que se hizo netamente a imagen y semejanza de la antigua Unión Soviética. Pero Venezuela es con todo su proceso de cambio de constitución y todo, es un ejército que nuevamente le rehicieron la doctrina. Si en Venezuela cae el dictador, que va a caer, y estoy seguro que va a caer, es triste lo que voy a decir, pero prácticamente hay que refundar el ejército. Y eso es muy triste para un país porque es que el principal valor de los países, especialmente en nuestro hemisferio, son los ejércitos que parieron la patria, que nos dieron la libertad. Y razona esa derrota y a un presidente que este país olvida, que es Turbay Ayala, que entregó el gobierno con más del 95% de los cabecillas del M-19 juzgados y en la cárcel. Después vino el primer comunista que nos gobernó, digo yo, que es Belisario de Betancur, algunos le llaman Leninsario de Betancur, y les dio a todos absolutamente indulto, y pasó lo que conocimos, indulto, Palacio de Justicia. Entonces Gustavo Petro es una persona que tiene odio al soldado que lo combatió, resentimiento al ejército que lo combatió y lo derrotó. Entonces, pues, primero ya hizo su proceso de sacar 60 generales de todas las fuerzas. Aquí no se trata que unos eran buenos y otros eran malos y otros regulares. Es que le causó un daño generacional, más o menos en el ejército, hablo porque yo soy del ejército, acabó más o menos mi coronel sabe, y para que todos ustedes sepan, más o menos cada promoción de oficiales siempre pone un comandante del ejército y un comandante general, y eso más o menos se va respetando, y eso hace que la pirámide se sostenga y la pirámide se mantenga y por ella misma se vaya organizando. Él más o menos, cuando sale Zapateiro, que le renuncia, mi general Zapateiro, pegó un brinco más o menos 2 generaciones abajo. O sea, él desechó 2 generaciones de generales, de experiencia, de una cantidad de cosas. No escuchó consejo. Es como es posible que el ministro, su primer acto de gobierno como ministro sea prohibir. O sea, es que eso no lo podemos olvidar los colombianos. Ellos llegaron con odio y resentimiento. El ministro se sienta en el escritorio y lo primero que le dice al comandante general es: prohibido que llamen héroes a los soldados. Yo no sé si ustedes sabían eso. Y más o menos al otro día, 24 horas después, hace un recorte de 800.000 millones de pesos, sin escuchar y sin ni siquiera ver una presentación. Esta es la actualidad en combustible, esta es la actualidad en municiones, esta es la actualidad en nómina, ni siquiera. Entonces, esto no es de ideología, esto es que llegaron con odio, llegaron a acabar, a desmoralizar a nuestras fuerzas militares. Sigue ese proceso, las quieren manipular. Yo escribo mucho y yo le digo: con el soldado no se hace política, al soldado no lo toquen. Eso, la mesada 14 no tiene absolutamente nada que ver con este gobierno. La mesada 14 principalmente la demandaron fue los civiles del Ministerio de Defensa, y
la llevó al Congreso, fue incluso, no recuerdo el nombre del senador o el congresista del Centro Democrático. Entonces, pues, eso es Carreñito de una, pronto, ¿cómo dices? Carreñito de Sí, pronto. sí, sí. Entonces, es una sumatoria, es una estrategia que consiste en una telaraña de acciones, una sumatoria de acciones con el fin de llegar a desmoralizar a los soldados. Le quito presupuesto, echemos unos generales. Mire, en las unidades militares hay incertidumbre y eso es lo peor. A usted le dicen o está en guerra o está en paz, pero cuando hay incertidumbre, haga pero no haga, haga pero cuidado. Es como ir al combate con fusil, pero con la mano derecha amarrada y mira a ver cómo dispara con la mano izquierda. En este momento en el ejército hay algo que llamamos un ambiente BICAC, es un ambiente volátil, incierto, es cambiante, es ambiguo y conflictivo. Yo mantengo la esperanza que sostengamos mantengo la esperanza, no, estoy convencido de que en el momento necesario, en el momento preciso, cuando haya que ponerse del lado de las instituciones, así va a ser. Porque hay gente que le pregunta a uno, ¿y qué va a hacer el ejército? Y yo les contesto, no, ¿qué vamos a hacer los colombianos? El ejército es una parte de ese Colombia. Yo creo que lo más correcto es que el ejército se ponga al lado de las instituciones, y las instituciones son la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, los alcaldes, los gobernadores, la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, cuando todos, ¿qué fue lo que pasó en Perú? En Perú no hubo golpe de Estado. En Perú el presidente Castillo rompe el orden constitucional y el ejército sencillamente lo que hace es le dice a las instituciones, estoy con ustedes. Entonces, definitivamente, así no es paranoia de los militares, sí hay un ataque sistemático, soterrado en diferentes direcciones, atacando la moral, atacando el liderazgo, atacando el presupuesto. Cuando usted tiene un comandante en jefe, que es el presidente de acuerdo a la Constitución, y usted es un general de 4 estrellas, y va a darle parte y no se pone de pie, ese día no perdió el general para mí, ese día perdió Petro, perdió Petro. O sea, ese día, si había mantenido una cierta diplomacia hipócrita, ese día se le cayó su diplomacia hipócrita y mostró el resentimiento que tiene hacia la fuerza. Entonces, no solo en Colombia, los ejércitos del hemisferio han sido los pilares de la democracia, con todos los errores que han cometido, porque nosotros no somos ángeles ni arcángeles, somos seres humanos y han habido errores y ha habido gente mal incorporada, eso no lo podemos negar, no lo podemos negar. Pero a pesar de eso, han sido los bastiones de la democracia, los bastiones de la libertad. Yo un día le escribí al senador Bolívar y decía, mire, usted habla lo que habla de los soldados, porque hay un soldado en una montaña dispuesto a morirse por usted, así usted lo odie. Y esa es la realidad. Yo pienso que las líneas gruesas, miremos la posición, hay que mirar 3 cosas, ¿no? Geografía, geoestrategia y geopolítica. La geografía de Colombia es totalmente afortunada, diferente a lo que muchos dicen, no, es que las montañas, no, al contrario, tenemos todos los pisos térmicos, tenemos un país donde usted tiene la nieve, pero en la misma época está viendo el mar allá en la Sierra Nevada de Santa Marta, tenemos selva, tenemos allá una cantidad de pulmón de aire, de qué pena, ¿me bonos. puedes repetir los 3 conceptos? Son geografía, Geografía, entonces digamos que la geografía es todo lo que la geografía, naturaleza, geoestrategia. eso, y geopolítica. Entonces Listo, es ok, todo adelante. lo que nos dieron geográficamente, pisos térmicos, ubicación. La geoestrategia viene más relacionado a la posición de su país y los recursos para enfrentarse, eh, para enfrentarse al mundo, si lo quisiéramos llamar. Entonces Colombia es bendecida. 2 océanos, Atlántico, Pacífico, es la puerta a Sudamérica de entrada o es la salida de Sudamérica hacia el norte, como lo queramos ver. Aparte de todo, pues estamos en la franja del Orinoco también con grandes yacimientos de gas y petróleo aún no descubiertos. Tenemos el segundo país sin diversidad, bueno,
Eso es parte de lo que nos brinda nuestra posición y nuestros recursos. Y Colombia, lo dice usted, doctor, desde el siglo XVIII, digo yo, ha sido un país que geopolíticamente, por su ubicación, por sus recursos, por su geografía, por su geoestrategia, ha tenido un impacto en las relaciones políticas y económicas de todo el continente, de todo el continente. Los migrantes de la Segunda Guerra Mundial que no llegaron allá a Estados Unidos llegaban al hemisferio tanto por el puerto de Venezuela como por Barranquilla, y por eso hay migración libanesa, migración turca, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, en ese orden de ideas, no podemos permitir una dependencia energética de Venezuela, que es más o menos lo que hizo Putin con la Merkel. Los alemanes eran productores de energía propia por el tema de la reacción, los reactores nucleares, y se dejaron meter el cuento de 2030 de ambientalismo, apagaron sus reactores nucleares y empeñaron su soberanía energética con Rusia. Por eso cuando Putin invade Ucrania y empiezan los europeos tímidamente a reclamar, los amenazó con cerrarles el gas, los amenazó con cerrarles el gas, guardadas las proporciones. O sea, yo compro el petróleo, soy ambientalista, prohíbo el fracking, prohíbo explorar petróleo, prohíbo explorar gas, pero a mi vecino le compro petróleo, le compro gas. O sea, ¿dónde está mi condición de ambientalista? Eso no es gratis. O sea, Petro es un tipo socialista, es un chavista, es un castrista, es un tipo que está totalmente cercano a la dictadura. Una de las formas de engancharnos obligatoriamente es engancharnos energéticamente con el gas y el petróleo de Venezuela, que por más que PDVSA esté quebrada, mal administrada y que el 60% de la producción esté parada, pues todos sabemos que Venezuela tiene las reservas de petróleo probadas más grandes del mundo, incluso por encima de Saudi Arabia. Y lo mismo, las reservas de oro, si no estoy mal, son las segundas o las terceras reservas de oro del mundo. No sé, están entre el 2 y el 3, aparte de otros metales muy preciosos, muy valiosos, como el coltán, la bauxita, que son utilizadas para cosas de altísima tecnología, chips, celulares, etcétera, una cantidad de cosas. Entonces, primero que todo, es no depender energéticamente. Número dos, yo pienso que la oposición debe ser resistente, insistente, persistente y no puede desistir. Yo digo que la sumatoria de todas las acciones, esa telaraña de maniobras, porque es que hay gente que dice, a mí no me gusta marchar, yo no creo en el artículo 109, yo digo, hay dos posiciones. Lo que Petro está haciendo en 2 años, Chávez lo hizo en 10. Sí y no, pero es que Chávez era un militar, Petro era un terrorista, Chávez tenía plata, Petro no tiene plata, por eso es que no se ejecuta, por eso es que se están robando tanta plata, pero eso ha hecho que Petro le venda el alma al diablo. O sea, un tipo que habla del cambio, y se alía con Roy Barreras, se alía con Benedetti, con Cristo, con Santos, un tipo que habla de sangre nueva y tiene ministros de 80, de 85 años, sin querer decir que los viejos de 80 años no sirvan para nada porque es una mata de experiencia, pero me refiero a eso. Entonces yo digo, uno que ha sido elemental, que ha sido fundamental y que no se puede perder, es esta batalla cultural que llevamos en X, que llevamos en TikTok, que llevamos aquí en este espacio que estamos haciendo, porque aunque hay gente que cree que esto no sirve de nada, sirve de mucho, porque yo cuando me meto a un espacio aprendo de otra gente y me lleno de más argumentos para poder convencer al taxista, a la señora que me hace aseo, al del supermercado. Entonces tiene que ser una serie de actividades constantes. Hoy en día tenemos la ventaja de las comunicaciones, de las redes. O sea, Petro, digamos que ganó por el manejo de redes, pero también ese manejo de redes en este momento, ustedes miren que la tendencia de fuera Petro lleva casi, yo no sé si todavía pasó hoy, pero lleva 8 días siendo tendencia. Aunque digan que a Petro no le importa nada lo que pasa, a Petro sí lo desencaja saber que no tiene popularidad, saber que perdió al pueblo. Hay demasiados petristas, yo creo que incluso allá donde ustedes viven, hay muchos petristas que están arrepentidos de haber votado por el famoso cambio. Entonces, a mí sí que me parece que ha faltado
más dureza de los empresarios. Yo veo que la mayoría de los empresarios y banqueros están jugando a ser suavecito, a ver si no nos da tan duro. O sea, Ese ha sí que ha sido faltado, un problema grave, oye. es un problema muy grave, pero para mí es una sumatoria de mantener una comunicación en redes. Las cortes no han, mire que nosotros muchas veces criticamos las cortes de izquierda, pero mire que las cortes no han sido inferiores al reto. O sea, porque hay veces cuando sacan un fallo a favor del gobierno, son cortes socialistas de izquierda, pero no, pero mire que las cortes realmente no han sido inferiores. La Corte Suprema, el Consejo de Estado, la misma Corte Constitucional ha declarado inconstitucional una cantidad de decretos, una cantidad de cosas. Para mí, el Congreso le ha fallado al país. Yo no entiendo ni ideológicamente. Para mí es una contradicción que el Partido Conservador sea parte del gobierno, así ahora quieran decir que no, o partidos como todos lo supimos, Cambio Radical, etcétera, que ahora no, ya me desmarqué. O sea, el Congreso le ha fallado al país. El Congreso para mí le ha fallado al país. Nosotros, de verdad que el activismo lo trasnocha. Ese grito de fuera Petro, que fue, no es de los 4.000 más ricos de Colombia, o según él, los 4.000 asesinos, ¿no? Porque según él, todos los que griten Petro, fuera Petro, son asesinos. Yo le escribía, o sea que 50 millones de colombianos son ricos y asesinos, porque es que su popularidad para mí no es el 26%, para mí es ser un 20%, de verdad. No, no creo que sea el 26%. Entonces yo pienso que el activismo en redes para tener comunicación, lo que es la propaganda, que se llamaba antiguamente la guerra de la propaganda, la guerra de información, es importante sostenerla desde todo, en X, en Instagram, en TikTok, en Facebook, colombianos en el exterior. Hay que hablar mucho. Mire, yo estuve en Panamá en un seminario de ciberinteligencia y yo salgo a correr, a mí me gusta el deporte entonces me hice amigo de una sueca y me decía, oh, pues colombiano, qué chévere, está muy bien tu país ahora. Y yo le dije, ¿qué? ¿Quiere un café? Siéntese, de mi país no está bien ahora. La seguridad, pero mira el impacto de las comunicaciones. La seguridad regresó 25 años y le puse 10 ejemplos. Económicamente, el crecimiento económico ha sido casi que negativo. Si logramos otro trimestre con un crecimiento casi nulo, podemos entrar en una recesión. El dólar, aparte de todo el ataque a la prensa, el ataque a las cortes, no respeta la independencia de poderes, volvió el secuestro, volvió. O sea, esa señora era totalmente asombrada y al final le digo, ¿tú por qué me dijiste eso? Me decía, porque lo que se escucha ya, lo que se manifiesta es que Colombia está muy bien. Entonces, miren que hay algo que así, no, o sea, nosotros decimos, o sea, está ganando en la diplomacia, porque para eso es la diplomacia. La diplomacia aparte que es estar del lado de los correctos, que en eso sí no está para nada, pero mire que el tipo no sé cómo lo hace, cómo se está moviendo, pero mire la percepción de una ciudadana sueca que me encontré en Panamá corriendo. Entonces yo pienso que la comunicación, la propaganda, el activismo en redes es importante para que el pueblo no esté ignorante, para que el pueblo se entere qué pasa, para que el pueblo revierta esa guerra, esa batalla cultural que nos la ganaron, como dice Gramsci, nos ganaron la batalla cultural y convencieron a un poco de pelados. Número dos, pienso yo que tenemos que tener unos espacios educativos de contarle la historia a los jóvenes, la verdadera historia de Colombia, la de José María Córdoba, la de Antonio Nariño, no la de Bolívar, no engrandecer a Bolívar, tiene sus cosas buenas, yo no soy bolivariano, yo soy de José María Córdoba, contarles quién fue el M-19, secuestraron aviones, secuestraron embajadas, mataron sindicalistas, incendiaron el Palacio de Justicia, se aliaron con Pablo Escobar, porque esa parte que creíamos los papás que la enseñaban en los colegios, porque mi doctor y mi coronel a nosotros nos tocó que nos enseñaran cívica, que nos enseñaran la urbanidad de Carreño, nos tocó izar bandera, eso se ha perdido en los colegios, todo eso es parte de la batalla cultural. Luego, una línea grande es resarcir, es reversar esa batalla cultural como por medio de la propaganda. Número dos, a pesar de lo que escuchemos, mantengamos el apoyo a las fuerzas militares. Si mantenemos el apoyo a las fuerzas militares, les estamos dando
energía, les estamos dando motivación para que en el momento que tengan que tomar la decisión de ponerse del lado correcto de la historia, que no hay que dar golpe de Estado porque no es necesario un golpe de Estado, eso es fatídico, estamos en el 2024, no en los 60, o sea, la diferencia es muy grande, pero el día que tengan que decir apoyamos la democracia, apoyamos las instituciones y apoyamos la Constitución, hay que rodearlos, porque hay veces incluso muchos militares retirados atacamos al soldado, atacamos a las fuerzas militares, los atacamos. Pienso yo que los empresarios tienen que hacer más parte, o sea, ¿qué saca un dictador? Porque no hay dictadura en Colombia todavía, porque si hubiera dictadura yo no pudiera estar hablando con ustedes, pero sí se pretende implantar una dictadura. De eso yo creo que no tenemos absolutamente ninguna duda, se pretende implantar una dictadura. Entonces, mientras podamos comunicarnos, hay que comunicarnos. Yo soy defensor de las Cortes en el sentido que puede que no nos guste uno, dos, tres magistrados, pero yo creo que las Cortes no han sido inferiores con la cantidad de decretos. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de decretos que ha sacado Gustavo Petro que los hubieran aprobado, que no se lo hubieran echado para atrás? Entonces pienso que ese otro punto, hay que moverse mucho ustedes que están Coronel, allá con la comunidad internacional, escribir a la OEA, porque es que hay veces, por ejemplo, yo puedo escribir un mensaje denunciando que en Colombia no hay respeto a la prensa, pero si a ese mensaje yo le arrobo ONU Derechos Humanos, OEA Derechos Humanos, Comunidad Europea, tiene mucho más impacto. Y uno no cree, pero todo eso es sumatoria para que en el mundo se enteren realmente qué está pasando. Y yo pienso que los partidos políticos, más que criticarlos, que es que nos fallaron, que es que por la corrupción de los partidos políticos, para mí es la hora que los políticos dejen los egos, las vanidades y haya una gran alianza nacional contra la izquierda, porque si no lo hacemos, pasa lo que pasó en Medellín, que porque Fico no se puso de acuerdo con Uribe, ganó, ustedes ya saben lo que pasó, ganó Quintero. ¿Y por qué Petro es presidente? Por lo mismo Petro es presidente, por plata, por compra de votos, por amor al odio que le tenían a Uribe, porque no se pusieron de acuerdo todos los partidos tradicionales y pues para mí es una vergüenza, no sé para ustedes, que la segunda vuelta hubiera sido entre Petro y Rodolfo. O sea, eso es una vergüenza. De verdad que es una vergüenza. O sea, yo digo, bueno, que hubiera sido entre Petro y un estadista, o un estadista y Rodolfo, pero que nos tocó la segunda vuelta entre Petro y Rodolfo Hernández, es realmente una muestra de lo desunidos que estábamos, de lo desenfocados que estábamos, de lo confiados que estábamos, porque desafortunadamente, hablemos de la derecha, se ponía pilas cada 2 años. Uy, vienen elecciones, ¿a quién escogemos? Tal, lo hacíamos tal y ganaba y después se sentaban o nos sentamos a descansar 3 años otra vez relajados. Uy, vienen elecciones otra vez, otro candidato. Y así fuimos acertando, entre comillas, porque hubo candidatos que pensamos que eran de nuestra línea y después se cambiaron. Fuimos acertando, entre comillas, hasta que pasó lo que pasó, porque eso sí tiene la izquierda. Eso hay tres cosas que no olvidemos. Plan estratégico, guerra popular prolongada y todas las formas de lucha. Plan estratégico, objetivo, la toma del poder, como sea, por la fuerza, por la democracia, como sea. Número 2, guerra popular prolongada, que es doctrina Mao. A ellos no les importa si es 1 año, 10 años, 15 años, 20 años, no les importa el tiempo. Acuérdense que el que juega contra el tiempo es el Estado. Y la número 3, combinación de todas las formas de lucha. La guerra política, la guerra jurídica, la guerra de guerrillas, el desprestigio internacional. la doctora Paloma Valencia esta semana habló de la reforma agraria como la más peligrosa de todas las leyes y de todas las reformas. Yo creo que ella tiene toda la razón y no veo que el empresariado del campo se esté moviendo como es. Y usted sabe que el sector empresarial campesino, el empresariado campesino, es el que mantiene la seguridad territorial del país. ¿Sí? Parece increíble, pero es así, ¿eh? Desde el punto de vista de lo civil. Esa combinación entre la fuerza militar y el empresariado rural es fundamental para mantener la soberanía. Por eso esta gente quiere acabar con el ejército
y poner esas guardias campesinas y toda esa historia. ¿Usted cómo ve eso? Y ya con eso termino. Yo digo que sí, o sea, es que es una mala concepción que le venden al pueblo, de que es el terrateniente, ¿no? O sea, yo qué saco con entregar, o sea, Alberto Romero, si hoy en día me entregan 70 hectáreas, yo no sé qué hacer, no tengo para invertir, ese es el tema. Pero ¿cómo Entonces, movemos ese sector por eso, ese sector yo, empresarial agropecuario? mire, ¿Cómo lo yo veo movemos? que ahí se están Están moviendo, doctor, paralizados. yo veo que ahí se están moviendo, los ganaderos sí se están moviendo, los de la caña del valle se están moviendo. Cuando digo están moviendo, es que tienen estrategias, tienen asesores. Uno hay veces no lo ve, pero se están moviendo muy duro los ganaderos, se están moviendo muy duro los de la caña, se están moviendo muy duro los palmicultores por allá en el Meta, por allá en el Casanare, gran parte también por el lado de Bajirá. Se están moviendo bastante, los cafeteros se están moviendo, porque el tema no es repartir la tierra, ese no es el tema es que y tienen una cantidad de discursos, que es que una vaca acaba tantas hectáreas, y no, son el discurso del Esa es una mal ridiculez. manejado del ambientalismo, pero básicamente sí es para mí la reforma más peligrosa. Ahorita entramos en un momento en esto, lo que hablaban de la expropiación express, eso es muy delicado, eso lo ha denunciado Fedegan, lo ha denunciado una cantidad de personas, pero ahí es donde los colombianos en democracia y en este sistema de gobierno nombramos unos congresistas para que, como decíamos en el ejército, se rayen el cuero por los colombianos. Y no pasa. Paloma Valencia es una voz aislada. Unos cinco, bueno, el Centro Democrático, yo no lo critico, hay gente buena, pero no son todos. No todos los del Centro Democrático tienen la camiseta de Cambio Radical, uno que otro, pero la reforma agraria sencillamente no es darle a los pobres lo que tienen los ricos, es desactivar totalmente la producción agrícola del país, porque hay gente, porque es que eso no lo está reclamando el campesino que siembra. Usted cuando mira quiénes son los reclamantes, mire lo que les voy a decir, los reclamantes son esas asociaciones campesinas ubicadas en las retaguardias estratégicas de las FARC del ELN, que vivieron de los cultivos de coca, que fueron milicianos y que fueron auxiliadores. Y los que reciben la tierra no crean que es para sembrar plátano, yuca, cacao, café. Es para mantener una impunidad sembrando cocaína. Mire lo que pasa en el Cauca. ¿Quiénes son los terratenientes más grandes de Colombia? Los indígenas. Ellos son los terratenientes más grandes de Colombia. Los que conocen el Cauca, que estén en este espacio, el Cauca son tierras muy fértiles porque hay agua por los páramos, porque allá nacen los ríos. La altura es perfecta para cultivar absolutamente de todo, y lo único que los indios siembran se llama marihuana y cocaína. No siembran absolutamente más. Esa reforma agraria, si se da, esa expropiación de tierras, es sencillamente abrir el camino no a la igualdad, porque es una falsa concepción, es abrir el camino a que se acabe la producción agrícola, a que se acabe la producción ganadera. Y recuerden que es que eso es lo que necesitan los comunistas, necesitan que haya hambre para con migajas controlar el pueblo, mi doctor. Es supremamente interesante lo que estás explicando y tienes absolutamente toda la razón. Y hay unos eventos que son interesantes, como la Tricontinental de La Habana o la Organización Latinoamericana de Solidaridad, Asia y África, con el coronel Gary, donde se trata de convertir a los Andes en la Sierra Maestra de América y viene toda la influencia del Departamento América y el G2 cubano. Por esa época hay muchos muchachos de familias de dedo parado que van y se nutren de la Revolución Cubana, entre otros alias Santiago, más conocido como Chucky, que posteriormente lleva a pagar con nuestros impuestos, a fortalecer durante mucho tiempo al tirano allá de Cuba, porque allá donde estaban los negociadores, que eran una mesa de un solo lado, tienen oficinas todos estos grupos terroristas. Y ahí la organización político-militar marxista-leninista M-19 tomó la embajada de la República Dominicana. ¿Para dónde se van? Para Cuba. Pero se Para fueron a Cuba. Cuba ¿a qué? A fortalecerse para regresar a iniciar la guerra civil en Colombia. Y el presidente Turbay rompe relaciones con Cuba que son restablecidas por Ernesto Samper, que es de la misma cuerda. Toda esa Total. información
todo eso, todo ese compendio de inteligencia y todas estas cosas estaban en el DAS. ¿Y qué pasó? Acabaron con el DAS, acabaron con la inteligencia. Ahora bien, tú hablabas lo del Carina y lo del Orteguaza. Precisamente ellos enviaron, el gobierno venezolano le ha entregado un armamento, unos fusiles FAL a los sandinistas como ayuda encubierta. Y en el Orteguaza se recuperaron 297 fusiles y 7 escopetas, cada uno con 100 cartuchos, que eso lo hizo el pelotón del teniente Nieto, compañía Cóndor del Batallón Rifles, Ah, Fuerzas Especiales. Entonces, fuerzas fíjate que especiales. todas estas cosas van encadenadas. Ahora, quién le quitó la educación a la parte privada, a los curas? Alfonso López Miguelsen. Y es quien hace el acuerdo para permitir toda esa infiltración cubana de la que de la que tú venías hablando. Ahora, en Brasil y en Colombia funcionaron las maquinitas, Indra, y que faltaron calzones de quienes debían defender la democracia Total. para que hicieran reconteos, etcétera. Eso nos tiene fregados. Ahora, y hemos avanzado mucho en redes porque estábamos en ceros, pero hay que hacer más trabajo de redes para poder neutralizar de alguna manera los troles, Más las trabajo. bodegas que tienen ellos con esa cantidad de plata y que funcionan desde China y desde Rusia y eso. Hay que mantener la calle. Hay que mantener la calle, el respaldo a las autoridades, pero también el respaldo a Total. las instituciones y hacer que los que tienen que cumplir cumplan, porque si no se aplica la única herramienta que tenemos válida en este momento, que es el artículo 119, se voló los topes, 109. no, 109, sí. Se voló los topes, no importa si sabía o no sabía, si es plata Se buena o mala, voló. voló los topes, pierde el puesto. Si no se respeta la Constitución, nos quedamos sin país. Y en este momento se Así es, necesita, doctor. como tú dices, apoyar a nuestras fuerzas militares, apoyar a nuestra policía y apoyar nuestras instituciones. Y no nos podemos quedar, no, es que a mí no me preocupa, es que yo no tengo intereses, que yo no me meto en la política. Las democracias no se defienden solas. Tenemos que defender nuestro sistema democrático. Y si no, estamos perdidos. Y después, como le dijera la madre del sultán allá en Granada, vas a llorar como mujeres lo que no pudiste defender como hombres. Íbamos a hacer un programa, pero yo por eso siempre dije que Cuba es el titiritero que ha querido manejar las marionetas y bien hizo Turbay Ayala. Y bien hizo Turbay Ayala, que para mí es una persona que se le merece más reconocimiento. Lo recuerdan es con bromas, pero es un tipo que entregó el 95% de los cabecillas del M-19 encarcelados y juzgados totalmente. Los entregó, rompió y lo más importante de Turbay, usted lo dijo, él fue el que rompió las relaciones con Cuba. En este momento nuestra diplomacia es totalmente errada. A pesar de algunos desaciertos, la historia diplomática de Colombia ha sido prudente, ha sido coherente, ha sido consecuente, ha sido juiciosa, pero en este momento tener una diplomacia que no reconoce que Cuba es dictadura, que no reconoce que Venezuela es dictadura, que no reconoce que Nicaragua es dictadura, que tiene acercamientos con Irán, que tiene acercamientos con Putin, que ataca a las democracias como El Salvador, como Argentina, como Guatemala, ahora está atacando también a Panamá, etcétera, etcétera. O sea, es una diplomacia, mi coronel, totalmente equivocado. Mire, en este momento yo nunca me imaginé que Colombia, después de lo que nos tocó por allá de Pablo Escobar, a todos los que están acá, cuando íbamos al aeropuerto y nos ponían aparte, que por eso nos tocó cambiar hasta el color de nuestro pasaporte, recuerden, y todos los colombianos eran tildados de narcotraficantes y los superamos con sangre, sudor y lágrimas. Es que eso no fue gratis, eso lo recuperamos con sangre, sudor y lágrimas y volvimos a ser un país pujante, prestigioso. Yo tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos de alférez en el año 89 y tuve la oportunidad la última vez de volver en el año 2015 a hacer una maestría
y Colombia era cuando fui de alférez, nos miraban así, nos separaban así, fuéramos uniformados, nos requisaban más que al resto de los países. Cuando volví ya hace unos 5 o 6 años, éramos el ejemplo en las conferencias de un pueblo resiliente, un pueblo que venció el narcotráfico, un pueblo que venció el terrorismo, pero sencillamente en este momento estamos en un proceso totalmente errado y vamos hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás. Yo no pierdo la esperanza. Y mi coronel, ya para terminar y no hacerme repetitivo, dijo una cosa muy sabia: las democracias no se defienden solas. Las democracias tienen que ser defendidas por hombres, por los hombres que le exigen. Hay quienes argumentan que acabar el DAS fue una operación de la inteligencia de la policía, respetable. Hay otros que argumentan que tenía una razón específica acabar el DAS, pero había errores y se acabó el DAS y se fundó la DNI, Dirección Nacional de Inteligencia. Se hace la ley de inteligencia, que es la 1621. Pero ¿qué pasa? Todo lo que usted me acaba de decir va en contra de la ley de inteligencia. Entonces, yo podría decirle que si realmente se hizo ese decreto, está en contra de la ley de inteligencia, que fue aprobada por el Congreso absolutamente con todo el procedimiento que tiene una ley de la República. Entonces, esa sería una primera idea. La y aquí me otra es están que respondiendo que el comunicado es de una fuente confiable, pues habría que mirar si ese Sí, no, decreto no, yo miré, realmente no, existe. digamos que sí sea un decreto, vamos a decir que sí es un decreto, sencillamente va en contra de la ley de inteligencia. Número ¿Pero dos, existe el decreto o no? yo vi un decreto en X, eh, pero no puedo establecer si es original. Fuera Ya. original o no, sencillamente yo hice la claridad que le acabo de decir y también hago la siguiente claridad. Esto es bien interesante el tema. La inteligencia en Colombia está organizada, hay una junta de inteligencia conjunta, se llama el J2. Ese J2 es como los gringos, como el Joint Intelligence Committee, más o menos. Y ese J2 reúne la inteligencia del ejército, la armada, la fuerza aérea, la policía, porque la inteligencia no es militar, la inteligencia es de origen civil y hay inteligencia militar, inteligencia policial e inteligencia de Estado. Hace parte de ese J2, de esa junta de inteligencia, la inteligencia del ejército, la armada, la policía, la fuerza aérea, la UIAF y la Dirección Nacional de Inteligencia, la DNI. La DNI, entonces, la responsabilidad de la inteligencia militar, ¿cuál es? Su nombre lo dice: hacer inteligencia a los grupos terroristas o a las amenazas de tipo militar. Ya. ¿Cuál es la responsabilidad de la inteligencia de la policía? Todo lo referente a inteligencia criminal. Lo que pasa es que aquí hay veces no se respetan los roles y entonces la inteligencia militar, lo reconozco, quiere hacer cosas de policía y la policía cosas de la inteligencia militar, etcétera. Pero la DNI es la inteligencia de Estado. La DNI es el equivalente a la CIA, es el equivalente al MI6, es el equivalente a Mossad. Lógicamente, los británicos tienen MI6 externa y MI5 interna. Los gringos tienen la CIA externa y el FBI interna. El Mossad es externo y el Shin Bet, el Shin Bet es el interno. Nosotros no teníamos plata para 2 agencias. Entonces se crea la DNI y la DNI tiene un departamento, una dirección de inteligencia, una dirección de contrainteligencia. La dirección de inteligencia, ¿y qué hace la inteligencia de Estado? Porque es que la inteligencia de Estado no tiene que ver con narcotráfico, ni con criminales, ni con cabecillas, nada. Para eso hay inteligencia militar, inteligencia policial. La inteligencia del Estado tiene que estar atento a las amenazas externas hacia Colombia. ¿Cuáles son las amenazas externas representadas en intereses? El interés que tiene Venezuela con La Guajira y allá con Maracaibo, el interés que tiene Nicaragua con San Andrés y nuestras aguas territoriales, o cualquier disputa que hubiera de un factor externo, llámese país principalmente o grupo terrorista hacia Colombia. Y evitar que hagan espionaje al interior del país. O sea, la inteligencia de Estado, que la representa la DNI, la Dirección Nacional de Inteligencia, no tiene absolutamente ninguna jurisdicción. Lo que usted me nombra es una inteligencia de gobierno
es una inteligencia, es como tener una policía política. Cuando me dice qué opino, pues estoy totalmente en desacuerdo. La Dirección Nacional de Inteligencia no tiene ninguna atribución para hacerlo. Ese decreto salió esta mañana, la noticia, que exista o no exista el decreto, no es en este momento cierto o incierto. Lo que sí hubo en la DNI es que se firmó un decreto al interior para reorganizar la agencia y básicamente la reorganizan para, le voy a poner un ejemplo porque es muy extenso. Para ser el director de inteligencia hay unos requisitos: experiencia, estudios, conocimiento, operaciones de inteligencia. Entonces, como los del M19 no tienen absolutamente nada ni lo cercano al gobierno, lo que hicieron fue prácticamente lo que hicieron en la Cancillería, minimizar absolutamente todos los requisitos. Una reorganización interna, entre comillas, pero lo que hacen es abrirle la puerta a una cantidad de personas que no tienen el entrenamiento, que no tienen la capacidad, que no piensan en patriotismo, que están totalmente ideologizados, que son parte del gobierno. Ese es un, o sea, esos son daños que están haciendo y si ustedes se pueden mirar, están atacando en todas las direcciones, en la parte diplomática, en la parte económica, en la prensa, están atacando las cortes, están atacando la inteligencia. O sea, eh, afortunadamente está mostrando todas las cartas de forma inmediata, pero si eso que se dice es cierto, el decreto, que no creo, sencillamente está yendo en contra de la inteligencia, no va a ser aplicable, no va a ser aplicable. Ahora, a la inteligencia sí se le ha hecho un daño grande. Eh, Principalmente usted, ¿cómo le hace daño a la inteligencia? Quitándole presupuesto ya. Usted puede tener los equipos más modernos, pero no tiene presupuesto para moverlos. Usted puede tener el mejor oficial que maneja fuentes humanas, pero si no tiene plata para pagar a las fuentes humanas. Entonces, sí, a la inteligencia se le ha hecho un daño muy grande. Han sacado muchos líderes de inteligencia. O sea, yo nunca me imaginé ni se me pasó por la cabeza, y yo creo que a mi Homero le da un dolor saber que los miembros del M19 han sido directores de inteligencia, como el Cansanova este que salió por un escándalo y este otro que estuvo después de Cansanova, Ramón González, que salió por otro escándalo. Nunca antes había habido en 2 años 3 directores de inteligencia, así como todos los cargos de este gobierno. Pero pues Cansanova dicen, no, es que él sí sabía inteligencia, porque él fue el que hizo, imagínense, ¿no? Él sí sabía inteligencia porque él fue el que hizo la inteligencia para robarse las armas del Cantón Norte. O sea, eso no es inteligencia de Estado, eso es inteligencia criminal, diría yo. Eso es inteligencia criminal. Pero esa es mi posición, es una Bueno, cosa que está muchas salida de gracias. los cabellos. Y lo que usted me contaba de la inteligencia, mire, eso, yo voy a poner varios ejemplos. Los mismos Estados Unidos han querido los gobernantes manipular al FBI para el lado bueno o para el lado malo, pero lo han querido manipular. Yo pongo un ejemplo que son los británicos. A mucha gente, los británicos son los papás de lo que se llama los libros blancos. Yo creo que acá mucha gente se relaciona que es el libro blanco. Hay libro blanco de defensa, hay libro blanco, no solo es para la defensa, también se escriben libros blancos para economía. ¿Qué es el libro blanco? El libro blanco básicamente es la política pública que escribe un país acerca de un tema y lo proyecta 20, 30, 40, 50 años. Por ejemplo, el libro blanco de defensa tiene claro cuándo hay que cambiar los aviones, cuándo hay que cambiar los portaaviones, cuándo hay que reducir la fuerza militar, cuándo tendrán que retirarse o reforzar la OTAN. Está en un libro blanco que es preparado juiciosamente con escenarios prospectivos, con análisis estratégico, con información de inteligencia, un libro blanco que básicamente si llega alguien, le voy a poner el ejemplo con las fuerzas militares. No, es que como yo soy de caballería, entonces ahora todas las fuerzas militares a caballo. No, como yo soy de artillería, entonces ahora todas, no. El libro blanco le establece a usted claramente líneas a seguir. Mire, cuando uno mira al gobierno británico, y lo pongo de ejemplo porque viví en Inglaterra, allá tuve la oportunidad de ir a estudiar. Están allá se llaman los Tories, que son los conservadores, y están los laboristas. Mire, les voy a decir una cosa, los laboristas son más de izquierda que los petristas, pero la diferencia de ellos es que no piensan como Petro en acabar a Colombia. No, ellos son de izquierda y lo mismo, la izquierda tiene unas líneas generales, ¿sí o no? Los subsidios, un Estado gigante
gigante, un Estado controlador, pero el libro blanco es tan claro que puede ser de izquierda o derecha, se siguen los lineamientos de lo que le conviene a la reina, que decían ellos, a la reina. Entonces los libros blancos, si tuviéramos un libro blanco de inteligencia, no importa si llega de izquierda, derecha, de centro, la inteligencia tiene unas amenazas claras. Hay unas amenazas globales que son Rusia, China, Irán, unas amenazas regionales que son Nicaragua, que son Venezuela. ¿Por qué? ¿Porque nos caen mal? No, porque hay intereses compartidos, porque Venezuela tiene interés en la Alta Guajira, porque Nicaragua tiene interés en San Andrés. Entonces eso es producto de análisis estratégicos y hay unos intereses en la región de otro tipo que son cambiantes, como pasa en Bolivia, en Ecuador, en Brasil. Eso lo establece la inteligencia y si estuviera establecido en un libro blanco, no importa el tipo de gobierno que llegue. Hubo un buen ejemplo en España, había un director del CNI, que allá es el Centro Nacional de Inteligencia, que se conocía con el alias de Don Pepe, ese era su alias. Y don Pepe es un ejemplo de libro blanco porque el tipo estuvo 12 años en la cabeza del servicio y si el gobierno era de izquierda, que ustedes saben que los gobiernos españoles también son bien radicales, o si era derecha, él mantenía los lineamientos de la inteligencia estratégica para proteger el reino de España. Ese es el tema en Colombia, Alejo. Aquí no hay libro blanco. ¿Y por qué pasa eso? Porque la inteligencia está politizada. Y así nos duela decirlo, los que vinieron antes que este presidente también la usaron para su lado. ¿Y por qué la usaron para su lado? Porque no había una política clara de inteligencia. La inteligencia es de Estado, la inteligencia no es de gobierno y tiene que tener los mismos lineamientos, así el presidente sea de derecha y nos guste o el presidente sea de izquierda. Uno como jefe de inteligencia no le debería importar quién es el presidente, sencillamente debería seguir unos lineamientos totalmente claros. Tienen claro que tienen amenazas, o sea, la tienen clara, no les importa quién sea el presidente. Y lo mismo los británicos, no les importa si es laborista, si es Tory, tienen absolutamente claros sus amenazas, tienen absolutamente claros para dónde van. Esos son democracias desarrolladas. Nosotros todavía tenemos gobernantes tercos, caprichosos, llenos de odios y vanidades y nuestra inteligencia es triste, pero está politizada, ideologizada, manipulada y lo triste es que eso perjudica nada más y nada menos que a 52 millones de colombianos. Eso es lo triste. No más que triste, no, lo preocupante. ¿Cómo visualizará a Colombia, coronel, en unos 4 o 5 años? Gracias. Mire, le voy a decir una cosa. Yo no soy pesimista, pero soy realista. Acuérdense cuando vino Kirchner 1, Kirchner 2, ¿quién llegó en Argentina? Macri. Estaba tan acabada Argentina, pero tan acabada que Macri no pudo hacer nada y por eso volvió Alberto Fernández a seguir acabándola. Pero también por esa razón ganó Milei. Entonces yo veo en 4 años, ojalá haya una gran alianza por la democracia y no les dé miedo decir que son de derecha y el que sea escogido en Francalit sea el presidente. Pero ese presidente va a encontrar un país con temas de seguridad en cuidados críticos, va a encontrar un país económicamente muy mal, va a encontrar un país polarizado, lleno de odio, va a encontrar un país con una cantidad, lo voy a decir, de zánganos, recibiendo subsidios por no hacer nada, y le va a tocar muy difícil. Va a ser unos 4 años donde va a haber, yo creo que mucha protesta social rayando al terrorismo, muy parecido a lo que pasó el 21, pero lo único que va a estar claro es que eso lo hizo Petro y la izquierda. O sea, eso lo ocasionó Petro y la izquierda. O sea, no hay otra, o sea, ya en 2 años ya mostró las cartas y tampoco le temo mucho porque Petro perdió el pueblo. Él nunca ha tenido el pueblo. Lo que tenía de pueblo lo perdió. Pero sí, van a ser en 4 años el que gane. Ahorita hay en 2 años hay elecciones.
El que gane o la que gane le va a tocar duro y va a tener que recibir un poco de enfermos muy graves y va a tener que tener mucho carácter, mucho criterio, mucho liderazgo, mucho patriotismo, entereza para reorganizar instituciones. Habrá instituciones que toca acabarlas y para eso hay que tomar decisiones. La inteligencia de la DNI de pronto la van a entregar tan acabada que va a tocar refundarla. Las fuerzas militares, ojalá que no, pero, o sea, vamos a recibir el que lo reciba un país en condiciones muy difíciles. El daño colateral que está causando Gustavo Petro va a durar tiempo. Lo único que va a estar claro es que los que hicieron ese daño fueron a los de izquierda que bregaron y bregaron plan estratégico, guerra popular prolongada, todas las formas de lucha, fraude, manipulación, Agenda 2030, ONU, y llegaron al gobierno. Y lo que hicieron fue acabar el país. Pero por eso le digo, no soy pesimista, pero soy realista. Vamos a tener un país complicado que va a requerir de un patriota que con patriotismo haga patria. Eso es lo que yo pienso. Gracias, coronel. A todos, muchas Bueno, gracias por pues estar presente. Y yo solamente tiene quiero usted la palabra. darle las gracias a ustedes, señora Nidia, Mira, mi coronel Homero, Alexander, bueno, todos los que están ahí, el doctor Gallón y una cantidad de personas que veo que participaron, darles las gracias.